el poder del individuo. Todo lo que vivimos se memoriza y se memoriza en campos de energía que emiten una imagen holográfica. Esos campos se llaman de resonancia mórfica porque tienen la virtud de atraer, de provocar imitación. Y cuanto más gente han imitado, o más veces uno se ha imitado repitiendo ese campo, más fácil va a ser para otros o para uno mismo seguir repitiendo ese algo. A nivel individual, lo que uno hizo una primera vez con éxito va a ser un referente y nos vamos a imitar indefinidamente. Cada uno tenemos un campo de memoria de todo lo que hemos hecho por primera vez. Y eso es lo que primero vamos a imitar. Después imitaremos a otros, pero primero nos imitamos a nosotros mismos. Después podemos observar que en cada familia hay patrones que se repiten, patrones de imitación, grandes campos mórficos de resonancia mórfica que hacen que en esos grupos sociales de la familia un patrón específico se repite. Y en otra familia es otro patrón. A nivel social, a nivel del mundo, vemos multitudes de campos. Campos compuestos de millones de personas desde que la humanidad existe, que vivieron todos lo mismo. Campos de miedo, campos de venganza, campos de crueldad, campos más pequeños de crecimiento, de creatividad. Y esos campos de memoria mundiales, digamos, influencian, más que influenciar, nos atraen instintivamente, provocan imitación, provocan repetición en otros millones de personas. Y lo podemos sentir, a veces sentimos arrastrados a comportamientos que nos sorprenden a nosotros mismos. Y es la conciencia de estar en ese momento arrastrado por la imitación de un campo mórfico que en su momento nos ayudó, se correspondió con algo real de nuestra vida y que a partir de un cierto momento está vacío de sentido, pero lo seguimos repitiendo. Nos sentimos impotentes, sí. Sin embargo, podemos experimentar que cuando estamos en el adulto, tenemos poder sobre esos campos. El adulto ve todo, agradece todo como es. Y al agradecer el campo que nos atrapa, ese campo pierde su poder de atracción. Cuando tengo conciencia de un campo de resonancia mórfica, percibo, adivino millones de personas atrapadas en el mismo comportamiento o actitud que ya para mí ha perdido sentido y que esas personas no supieron cómo salir de ese bucle que les atrapaba. Desde mi propio agradecimiento y respeto adulto, transformo ese campo. Le hago perder su capacidad de absorción, de atracción. E incluso modifico, creo algo nuevo dentro de ese campo. El poder del individuo transforma los campos que nos influencian.
no somos impotentes ante los inconscientes colectivos, ante los grandes movimientos de masas. Pensar, al principio, un individuo crea un campo. Todo se memoriza, cada vez que alguien crea algo, crea un nuevo campo. Otro individuo repitió. Y para esa persona que repitió fue mucho más fácil hacer eso por segunda vez que el que lo hizo por primera vez. Después otro individuo se sumó. Para él fue más fácil todavía. Y así, cada vez más fácil. Los campos se crearon por la suma de individuos y se transforman por la resta de individuos. Y los individuos seguimos pudiendo crear nuevos campos. Pensar que las personas con las frecuencias más altas, las que tienen más coherencia, son las que atraen a los demás. Posiblemente hay muchas más personas con frecuencia negativa y campos de frecuencias negativas. Esos tienen menos poder de atracción que los campos de frecuencias positivas o frecuencias más altas. Está todo muy bien hecho. Que disfrutemos de nuestro poder individual, cultivando el adulto interior.